¿Alguna vez has sentido que, en el trabajo o en casa, cargas con todo el peso de las decisiones mientras otros se desentienden, o al revés, te quedas al margen por miedo a fallar? Esto no es casualidad, es el virus de la responsabilidad, un problema que afecta a líderes, equipos e incluso familias, generando conflictos y frustración. Hoy vamos a explorar cómo este virus sabotea nuestras relaciones y decisiones, y cómo podemos transformarlo en verdadera colaboración. Basados en el libro The Responsibility Virus de Roger Martin, un reconocido experto en estrategia y es decano de la Rhodes School of Management, desglosaremos ideas revolucionarias desde historias como la de un alcalde que ganó una guerra pero perdió una batalla escolar, hasta experimentos que cambiaron culturas tóxicas en minutos. Este vídeo es para ti si buscas mejorar tus dinámicas de equipo o simplemente entender por qué a veces todo parece desmoronarse. Suscríbete al canal para no perderte estas claves que pueden cambiar tu forma de liderar y relacionarte. 1. Piensen en Rudy Giuliani. Sí, ese Giuliani. El alcalde de Nueva York durante el 11 de septiembre de 2001. Un día que cambió el mundo y que catapultó a Giuliani a la categoría de héroe global. Las imágenes quedaron grabadas para siempre, firme, omnipresente, recorriendo las ruinas humeantes, consolando, dirigiendo. En esos días aciagos, Giuliani fue el ancla de una ciudad, y casi de un país, en estado de shock. Su liderazgo fue percibido como colaborativo, unificador. Centralizó la respuesta, sí, pero también supo delegar, confiar, inspirar a bomberos, policías, voluntarios. Parecía que cada neoyorquino, bajo su batuta, sabía qué hacer, se sentía parte de la solución. Ganó esa guerra contra el terror y el caos, sin duda. Ahora, retrocedamos un poco en el tiempo, a otro campo de batalla muy distinto para el mismo Giuliani, la reforma del sistema de escuelas públicas de Nueva York. Un monstruo burocrático con más de 1 millón de estudiantes y un presupuesto faraónico. Aquí, el Giuliani héroe del 11S pareció desvanecerse, dando paso a una figura radicalmente diferente. Su enfoque fue autoritario, inflexible, casi napoleónico. Quería el control total, centralizar las decisiones, pasar por encima de las juntas escolares locales, de los sindicatos de maestros, de los padres. El resultado fue un auténtico desastre. Resistencia feroz, huelgas, acusaciones de tiranía y una reforma que, en gran medida, se estrelló. La misma persona, el mismo carisma, la misma inteligencia, pero dos resultados diametralmente opuestos. Roger Martin nos da la clave de este enigma. No es tanto que Giuliani fuera bueno en una crisis y malo en la gestión educativa. Es que la forma en que se distribuyó la responsabilidad activó dinámicas totalmente distintas. Durante el 11S, la urgencia y la magnitud del desastre forzaron una especie de colaboración instintiva. La responsabilidad, aunque centralizada en su figura, se sentía compartida por la necesidad imperiosa. Todos remaban en la misma dirección porque el barco se hundía. Pero en la reforma escolar, el panorama era otro. Giuliani intentó imponer su visión desde arriba, sin construir consensos, sin ceder un ápice de control. Y aquí es donde aparece el virus de la responsabilidad en toda su gloria tóxica. Cuando una figura de autoridad dice «esto se hace así porque lo digo yo y yo asumo toda la responsabilidad», ocurren dos cosas predecibles. El resto bien se repliega completamente, adoptando la postura del que decida el jefe, yo me lavo las manos, o bien se atrinchera la oposición más feroz. Se crea una polarización brutal. Las crónicas menos oficiales cuentan que durante la pugna por la reforma escolar, el ambiente en el equipo de Giuliani era tenso. Las reuniones se convirtieron en monólogos. Las voces disidentes, si las había, apenas susurraban en los pasillos. El alcalde, convencido de tener la solución, no dejaba espacio para el debate genuino. Si él era el único responsable del éxito, también lo sería del fracaso, y esa presión, paradójicamente, le hacía aferrarse aún más al control. Es como si el virus hubiera infectado todo el proceso. Y cuando el líder acapara toda la responsabilidad, despoja a los demás de la suya, convirtiéndolos en meros ejecutores pasivos o en rebeldes con causa. Lo fascinante de esta historia es que ilustra perfectamente las dos caras del virus de la responsabilidad. Por un lado, está el líder que microgestiona hasta el último detalle, generando parálisis a su alrededor. Por el otro, están aquellos que evitan tomar cualquier decisión,
por pequeña que sea, dejando que la responsabilidad flote en el aire hasta que alguien, por desesperación, la agarra. Martín descubrió que este patrón se repite una y otra vez en organizaciones de todo tipo. El mismo ejecutivo brillante que salva a su empresa de una crisis financiera puede convertirse en un tirano paralizante cuando intenta implementar cambios en tiempos de calma. La misma dinámica que hace que un equipo funcione como una máquina bien aceitada en un proyecto urgente puede desintegrarse completamente cuando se trata de decisiones rutinarias. La clave está en entender que la responsabilidad no es una cantidad fija que se reparte como un pastel. Es más bien como una energía que puede multiplicarse o evaporarse según cómo se gestione. Cuando Giuliani logró que cada neoyorquino se sintiera responsable de la recuperación de su ciudad, la responsabilidad total se multiplicó exponencialmente. Cuando intentó concentrarla toda en sí mismo durante la reforma escolar, la responsabilidad del resto se evaporó, dejándolo solo contra el mundo. Esta paradoja de Giuliani nos enseña algo fundamental. El liderazgo efectivo no se trata de tomar más responsabilidad, sino de crear las condiciones para que la responsabilidad se distribuya de manera inteligente. Y eso, como veremos, requiere entender algunos mecanismos muy profundos de cómo funciona nuestro cerebro cuando se enfrenta a la incertidumbre y al riesgo. 2. Imaginen por un momento que están en una reunión importante. El jefe acaba de preguntar quién se hace responsable del proyecto más crítico del trimestre. De repente, algo extraño sucede en la sala. Algunos se enderezan como soldados listos para la batalla, mientras otros parecen querer fundirse con sus sillas y desaparecer. ¿Qué está pasando aquí? La respuesta está en un pequeño conjunto de neuronas con forma de almendra que todos llevamos en el cerebro, la amígdala. Esta pequeña estructura cerebral es como un guardia de seguridad paranoico que nunca duerme. Fue diseñada hace miles de años para mantenernos vivos cuando un tigre dientes de sable aparecía detrás de un arbusto. El problema es que la amígdala no ha recibido el memo de que ya no vivimos en cavernas. Para ella, un jefe enfadado y un depredador hambriento son exactamente la misma cosa, una amenaza mortal. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Caroline y Mike trabajan juntos en un proyecto crucial. Llega un correo del director preguntando por ese asunto tan delicado. En el cerebro de Caroline, las alarmas se disparan. Su amígdala le grita: «¡Peligro! Toma el control o morirás». Y Caroline obedece. Empieza a microgestionar cada detalle del trabajo de Mike, le pide informes cada media hora, rehace partes del proyecto para asegurarse. No lo hace por maldad. Su cerebro primitivo le está diciendo que si no controla absolutamente todo, la catástrofe es inevitable. Mientras tanto, en el cerebro de Mike, la misma señal de alarma ha activado su amígdala, pero con una respuesta diferente: huida. Ante la presión de Caroline, que ahora parece un sargento instructor, Mike se paraliza. Su cerebro le susurra: total, haga lo que haga, lo va a cambiar. Mejor no hago nada. Se retira, se vuelve pasivo, evita cualquier iniciativa. La responsabilidad le quema en las manos y prefiere soltarla. Lo fascinante es que esto no es solo teoría. Hay experimentos científicos que demuestran cómo el estrés nos convierte en versiones menos inteligentes de nosotros mismos. Estudios de la Universidad de Yale mostraron que bajo estrés, incluso leve, la actividad de la corteza prefrontal, la parte inteligente de nuestro cerebro que planifica y toma decisiones racionales, disminuye drásticamente. La amígdala toma el control y nos pone en modo supervivencia. En ese estado, la colaboración, la creatividad, la visión a largo plazo, todo eso se evapora. Solo importa sobrevivir al peligro inmediato. Otro estudio con operadores de bolsa reveló algo curioso. En momentos de alta volatilidad del mercado, los traders más experimentados no necesariamente tomaban mejores decisiones. Muchos seguían patrones simplistas, casi supersticiosos, o imitaban a la manada, en lugar de aplicar sus conocimientos sofisticados. La amígdala, una vez más, secuestrando la lógica. Aquí está el problema central. La amígdala opera en binario. Sus respuestas son extremas. O luchas con todas tus fuerzas, tomando control total, o huyes para salvar el pellejo, abandonando toda responsabilidad. No hay términos medios. No hay grises. Es todo o nada. Y esto crea una danza tóxica en las oficinas. Cuando alguien está en modo control total, como Caroline, inevitablemente activa el modo abandono total en los demás, como Mike.
Es un círculo vicioso orquestado por nuestro cerebro más primitivo. El jefe que lo quiere controlar todo no es necesariamente un tirano nato, y el empleado que evita cualquier responsabilidad no es necesariamente un vago. A menudo, ambos son víctimas de su propia amígdala. La ironía es brutal. Mientras más tratamos de controlar para evitar el fracaso, más probable es que lo causemos. Y mientras más evitamos la responsabilidad para protegernos, más vulnerable nos volvemos. La amígdala, diseñada para salvarnos, termina saboteándonos. Pero aquí viene lo realmente interesante. Reconocer a este saboteador interno es el primer paso para desactivarlo. La próxima vez que sientan esa punzada de pánico en la oficina, esa urgencia por controlarlo todo o esas ganas irrefrenables de que la tierra los trague, deténganse un segundo. Pregúntense, ¿quién está realmente al mando en este momento? ¿Mi yo pensante y racional, o ese pequeño terrorista interno llamado amígdala? Porque resulta que hay una tercera opción, una que la amígdala no conoce pero que nuestro cerebro moderno sí puede aprender, la responsabilidad compartida inteligente. Pero para llegar ahí, primero hay que domesticar a la bestia que llevamos dentro. 3. Roger Martin nos revela las 4 reglas secretas que gobiernan nuestras interacciones laborales, ese software mental obsoleto que alimenta el virus de la responsabilidad. Son reglas que nadie admite seguir, pero que todos practicamos religiosamente. Primera regla: ganar siempre. En cada reunión vemos el espectáculo. Alguien defiende su propuesta no porque sea la mejor para el proyecto, sino porque es suya. No se trata de encontrar la mejor solución juntos, sino de que mi idea prevalezca, de que yo tenga la razón. Cada conversación se convierte en una competencia olímpica de debate. Perder una discusión se siente como una derrota humillante. Si todos juegan a ganar individualmente, ¿quién se ocupa de que gane el equipo? Segunda regla: mantener el control. Si no estoy al mando, si no superviso cada detalle, algo terrible va a pasar. Es la creencia de que el caos acecha en cada esquina y solo mi intervención personal puede evitarlo. Esta necesidad de control no solo agota al que la ejerce, sino que asfixia la iniciativa ajena. ¿Para qué proponer algo si ya sé que el jefe lo va a cambiar todo? Tercera regla: evitar la vergüenza a toda costa. Equivocarse, admitir que no se sabe algo, mostrar vulnerabilidad, en muchas culturas corporativas, esto es el apocalipsis personal. La vergüenza es un disuasivo potentísimo. Mejor callar, mejor no arriesgar, mejor entregar algo mediocre pero seguro, que intentar algo brillante y correr el riesgo de fallar estrepitosamente. Esta regla es la madre de la parálisis por análisis y la aversión al riesgo patológica. Cuarta regla: permanecer siempre racional. No ser racional, sino parecerlo. Significa suprimir las emociones, las intuiciones, cualquier cosa que no pueda ser expresada en un Excel impecable. No traigas problemas, trae soluciones, es el mantra. Pero, ¿y si el problema es complejo y necesita ser explorado emocionalmente? Esta regla nos convierte en robots calculadores, matando la empatía y la conexión genuina. Imaginen estas 4 reglas operando en conjunto. Es una receta para el desastre. Martin documenta grabaciones reales donde estas dinámicas son palpables. Un ejecutivo presenta una propuesta. Inmediatamente, otro busca fallos para desacreditarla. Un tercero pone obstáculos por miedo a perder control de su área. Nadie quiere sentirse avergonzado admitiendo que no entiende algo, así que asienten en silencio. Y todo se discute en un tono de supuesta racionalidad que enmascara una lucha de egos brutal. El caso de Enron es el ejemplo extremo de estas reglas llevadas al paroxismo. Ganar siempre se tradujo en falsear beneficios a cualquier precio. Mantener el control significaba controlar la narrativa, sin importar cuán alejada estuviera de la realidad. Evitar la vergüenza implicaba esconder las pérdidas masivas bajo complejas estructuras financieras. Y todo se presentaba con una fachada de racionalidad y sofisticación financiera que engañó a muchos. Estas reglas ocultas dan lugar a 2 estrategias de supervivencia muy comunes. La primera es la estrategia Haig. Cuando tras el atentado a Reagan, el general Alexander Haig declaró: «Estoy al mando aquí en la Casa Blanca», aunque constitucionalmente no le correspondía. En las empresas, vemos estrategias Haig cuando alguien asume responsabilidades que no le tocan o se inmiscuye en el trabajo ajeno, no por ayudar, sino por reafirmar su posición.
La segunda es la estrategia del pequeño pero perfecto. Ante el miedo a la vergüenza y la necesidad de control, algunos empleados reducen su ámbito de responsabilidad a un jardín minúsculo que puedan cultivar a la perfección. No me pidas más, esto es lo que hago, y lo hago impecable. Es una forma de evitar riesgos, de garantizarse el ganar en su pequeño feudo. El problema es que la organización se llena de jardines diminutos e inconexos, y nadie se atreve con los grandes bosques. Lo tremendo es que estas 4 reglas no son impuestas por un villano corporativo. Las internalizamos nosotros mismos, creyendo que nos protegen. Pero al hacerlo, creamos entornos donde la confianza es imposible y la responsabilidad se convierte en una patata caliente que nadie quiere sostener. Martín nos muestra que incluso con las mejores intenciones, este software mental obsoleto nos hace ver realidades completamente distintas partiendo de los mismos hechos, creando un ciclo vicioso donde la colaboración se vuelve literalmente peligrosa. 4. ¿Han notado que cuando están pensando en comprar un auto rojo, de repente toda la ciudad se llena de autos rojos? O cuando una amiga les cuenta que está embarazada, parece que el mundo entero está esperando bebé. Este fenómeno tiene nombre: frecuencia ilusoria. Y es la puerta de entrada perfecta para entender algo que arruina más decisiones empresariales que la crisis del 2008, la escalera de inferencia. Chris Argyris, un genio de la teoría organizacional, nos explicó que todos subimos una escalera invisible cada vez que procesamos información. Imaginen una escalera de 7 peldaños. En el primero están los datos brutos, la realidad observable, como una cámara de seguridad que graba sin juzgar. Pero nosotros no somos cámaras. Inmediatamente subimos al segundo peldaño, seleccionamos solo una parte de esos datos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no puede procesarlo todo. Aquí empieza el problema. En el tercer peldaño, añadimos significado a esos datos seleccionados, basándonos en nuestra experiencia. Cuarto peldaño, hacemos suposiciones. Quinto, sacamos conclusiones. Sexto, adoptamos creencias. Y finalmente, en el séptimo peldaño, actuamos según esas creencias. Todo esto sucede en milisegundos, de forma automática. El drama es que 2 personas igual de inteligentes pueden estar mirando exactamente los mismos datos del primer peldaño, pero al seleccionar diferentes porciones de esa realidad, terminan en la cima de escaleras completamente distintas, con conclusiones opuestas. Y ambos están convencidos de tener la razón. Veamos un caso real que costó miles de millones: la fusión de AOL y Time Warner. Los datos financieros, la cuota de mercado, el potencial de sinergias, todo parecía gritar éxito. Pero los ejecutivos de AOL, con su cultura ágil de Internet, seleccionaron datos que confirmaban que el viejo mundo de Time Warner necesitaba su salvación digital. Los de Time Warner seleccionaron datos que les hacían ver a AOL como unos advenedizos con un modelo inflado. Mismos datos iniciales, 2 escaleras que se bifurcaron hacia el desastre. O piensen en algo más cotidiano: 2 departamentos en una empresa. Ventas presenta cifras récord. Producción reporta sobrecarga y aumento de defectos. Mismos hechos generales, pero cada departamento selecciona los datos que le afectan directamente. Ventas sube su escalera: somos genios, necesitamos más recursos. Producción sube la suya: ventas nos está ahogando, necesitamos que frenen o la calidad se irá al demonio. Ambos tienen razón desde su peldaño superior, pero están en planetas distintos. El punto clave es ese primer acto de selección de datos. Es como elegir ingredientes de una despensa gigantesca para cocinar. Si uno solo toma especias picantes y el otro solo dulces, aunque la despensa sea la misma, los platos finales serán radicalmente diferentes. Esa selección no es malintencionada, es inconsciente, guiada por nuestras experiencias previas, nuestros sesgos, y sí, por esas reglas secretas de ganar siempre y mantener el control. Lo fascinante y terrorífico de esta escalera es su invisibilidad. Creemos que estamos reaccionando a la realidad, cuando en realidad reaccionamos a nuestra interpretación de una porción seleccionada de esa realidad. Y cuando la escalera de otro va en dirección opuesta, no pensamos seleccionó datos diferentes. Si no está loco, es incompetente o tiene mala fe. Este mecanismo es tan poderoso que puede hacer que 2 analistas financieros, mirando la misma hoja de cálculo, lleguen a recomendaciones opuestas. Uno dice comprar, el otro vender.
Uno se enfocó en el crecimiento de ingresos, el otro en el aumento de deuda. Ambos datos están ahí, pero la selección los llevó a conclusiones diametralmente opuestas. Entender esta escalera no es una cura mágica, pero es el primer paso para desactivar el virus de la responsabilidad. Porque si no somos conscientes de nuestra propia escalera y no entendemos la del otro, la colaboración se vuelve imposible. Y podemos tomar decisiones catastróficas convencidos de nuestra absoluta lucidez. La próxima vez que se encuentren en un desacuerdo fuerte, deténganse un momento y pregúntense, ¿qué datos estoy seleccionando? ¿Qué datos podría estar seleccionando la otra persona? Podemos, juntos, intentar ver la despensa completa antes de empezar a cocinar. Quizás descubran que la escalera del otro no es tan ilógica como parecía desde la cima de la suya. 5. Imaginen una empresa tecnológica al borde del colapso. Las ventas caen, la competencia aprieta y lo peor de todo, internamente es un campo de batalla. Ingeniería culpa a marketing, marketing acusa a ventas, ventas dice que el producto no sirve. Cada departamento convencido de tener la razón absoluta. El CEO siente que la empresa se desmorona entre sus dedos. Aquí es donde entra en juego un proceso estructurado de toma de decisiones que Roger Martín nos presenta. No es magia, es método puro. Y funciona así. Primer paso, formular opciones. Noten el plural, opciones. No se trata de que el jefe llegue con la solución y busque validación. Se ponen sobre la mesa varias alternativas genuinas. En nuestra empresa en crisis podrían ser recortar drásticamente para sobrevivir, buscar una fusión desesperada o pivotar hacia un nuevo nicho con la tecnología existente. Segundo paso, lluvia de ideas con historias para cada opción. Aquí la cosa se pone interesante. No es un listado frío de pros y contras. Para cada opción, el equipo debe construir una narrativa completa. Si elegimos pivotar hacia el sector salud, la historia sería algo así. Reenfocamos nuestro motor de inteligencia artificial hacia herramientas de diagnóstico predictivo. Los primeros 6 meses serán duros, necesitaremos inversión puente, pero en un año podríamos ser líderes en un mercado emergente. Tercer paso, especificar las condiciones. Para que cada historia se haga realidad, ¿qué cosas tienen que ser ciertas? Para el pivote hacia salud, nuestros ingenieros pueden adaptar la tecnología en menos de 4 meses. El sector está abierto a esta innovación. Conseguimos esa inversión puente. Se trata de explicitar los supuestos que sostienen cada historia. Cuarto paso, identificar obstáculos con los escépticos. Aquí viene el giro genial. En lugar de acallar a los que dudan, se les da un micrófono. Se les pregunta directamente, ustedes que ven fallas en esta opción, ¿qué obstáculos concretos identifican? El director financiero podría decir, la inversión puente es una quimera en nuestra situación. El jefe de regulación advierte, las aprobaciones en salud tardan años, no meses. Esto no es sabotaje, es información valiosísima. Quinto paso, diseñar pruebas. Con las condiciones y obstáculos identificados, ¿cómo podemos probar de forma rápida y barata si estas condiciones son realistas? Podemos hacer un prototipo mínimo viable en un mes. Podemos tener conversaciones preliminares con 3 hospitales para testear su interés real. No se trata de lanzarse a ciegas, sino de experimentar a pequeña escala. Sexto paso, analizar los resultados con los críticos. Una vez que tenemos datos de estas pruebas, volvemos a los escépticos. Miren, el prototipo funcionó mejor de lo esperado, 2 hospitales mostraron interés condicionado. El tema regulatorio sigue siendo un desafío, pero encontramos una posible vía. Se debate con datos frescos, no con opiniones atrincheradas. Los críticos, al ver que sus preocupaciones son tomadas en serio y testeadas, cambian su rol. Ya no son enemigos, son CEO detectives en busca de la mejor solución. Séptimo y último paso, decidir. Solo después de este riguroso proceso se toma la decisión. Y lo más importante, la decisión ya no es del jefe o de un departamento, sino una decisión informada con mayor compromiso de todos los involucrados. Esto es lo que Martín llama buy-in, conseguir compromiso genuino, no obediencia resignada. Este proceso transforma completamente la dinámica. El ingeniero que antes culpaba a marketing, ahora aporta ideas sobre cómo el prototipo puede ser más atractivo para los médicos.
El de marketing colabora con el financiero para encontrar ángulos que hagan la inversión más viable. Los enemigos no se eliminan, se integran. Sus perspectivas, antes vistas como obstáculos, se convierten en piezas clave del rompecabezas. La belleza de este método está en que ataca la raíz del problema, hace visible lo invisible, obliga a bajar de nuestras torres de certeza y construir juntos una nueva comprensión compartida. Transforma a los aparentes enemigos internos en los más valiosos aliados. 6. Una empresa con una atmósfera más densa que un pantano. Reuniones que son campos de minas, pasillos donde se respira la tensión y un CEO, llamémosle Ricardo, que aunque brillante, tiene un pequeño problemita. Cree que su opinión es la única que cuenta. No por maldad, sino por esa vieja trampa del yo sé todo porque soy el jefe. Ricardo veía cómo su equipo se marchitaba, las ideas no fluían y la culpa era siempre del otro. Un día, harto de diagnósticos y consultores, se topó con una idea radicalmente simple, casi ridícula, la prueba de los 5 minutos. En la próxima reunión tensa, durante exactamente 5 minutos cronometrados, iba a fingir que la persona que hablara, por muy descabellada que le pareciera su idea, era el ser más brillante del planeta y que su intervención era oro puro. Su tarea no era rebatir, ni interrumpir, ni poner caras, sino escuchar activamente, hacer preguntas para entender mejor y asumir que esa persona tenía una pieza del rompecabezas que a él le faltaba. La primera vez que lo intentó, casi le da un sarpullido. Estaba hablando su director financiero, un tipo al que Ricardo consideraba excesivamente conservador. Mientras exponía sus argumentos, Ricardo por dentro pensaba: «¿Pero qué dices, hombre? Eso es imposible». Pero se mordió la lengua. En lugar de eso, preguntó: «Entiendo tu preocupación por el flujo de caja, pero ¿podrías detallar qué te lleva a esa conclusión tan específica sobre el riesgo del nuevo mercado?». El financiero, sorprendido por no recibir el hachazo habitual, se explayó, y en su explicación detallada soltó un dato que Ricardo había pasado por alto, un matiz sobre la regulación local que cambiaba bastante el panorama. ¡Boom! Primera pepita de oro. Este cambio de marco mental es crucial. Es pasar del yo sé todo al tengo experiencia, pero mi perspectiva es solo una pieza del puzzle, necesito las demás para ver la imagen completa. No se trata de renunciar a la propia experiencia, sino de reconocer que la omnisciencia es un mito, incluso para el más pintado. Un ejecutivo que probó el método confesó: «Al principio me sentía un farsante. Escuchaba a mi jefa de operaciones y pensaba, otra vez con lo mismo. Pero me obligué a preguntar: ¿qué te preocupa exactamente de este plan?». En lugar de su habitual defensa, me dio 3 puntos concretos que eran válidos y que yo, en mi prisa, había ignorado. Fue como si le hubiera quitado un escudo. Otra jefa de equipo contaba: «Intenté esto con el rebelde del departamento, ese que siempre lleva la contraria. Durante 5 minutos, actué como si fuera mi gurú particular. Le pedí que me explicara su visión alternativa. No solo me dio una idea que no se nos había ocurrido, sino que al sentirse escuchado, su actitud cambió el resto de la reunión. Pasó de ser un obstáculo a un colaborador. Es como las artes marciales, como el aikido. En lugar de chocar fuerza contra fuerza, usas la energía del otro, la rediriges. Cuando finges que el otro es un aliado, cuando le das el beneficio de la duda durante esos 5 minutos, ocurre algo curioso: la otra persona baja la guardia. Ya no necesita defenderse, porque no se siente atacada. Y al bajar la guardia, es más probable que muestre su verdadero potencial, sus ideas más genuinas. Lo más fascinante es cómo este fingimiento inicial, esta actuación consciente, empieza a calar. Al principio es un como si, una impostura deliberada. Pero el cerebro es curioso. Si repetidamente experimentas que al escuchar activamente obtienes mejores resultados, que las personas reaccionan positivamente, que surgen soluciones inesperadas, ese fingimiento empieza a sentirse menos fingido. Se convierte en un nuevo hábito, una nueva forma de interactuar que ya no requiere el mismo esfuerzo consciente. La alianza fingida se va transformando, sutilmente, en una alianza real. La cultura no cambia por un decreto, sino por la acumulación de estos pequeños momentos de conexión genuina. Una cultura tóxica tiene muchas raíces, pero este experimento de 5 minutos es como abrir una pequeña ventana en una habitación cargada. Entra un poco de aire fresco, y eso puede ser el inicio de algo mucho más grande. Claro,
no es la panacea universal. Pero es un primer paso para desarmar las dinámicas defensivas, para crear espacios donde las ideas puedan fluir sin el filtro del miedo o la competencia destructiva. 5 minutos que pueden cambiar una conversación que puede cambiar una relación que puede cambiar un equipo que puede cambiar una cultura. Al final, fingir que el otro es tu aliado durante 5 minutos no es manipulación, es un acto de fe en el potencial humano. Y curiosamente, cuando actúas con esa fe, a menudo descubres que no estabas fingiendo tanto como creías. 7. Roger Martin nos trae una herramienta que es como una navaja suiza para el eterno embrollo de quién es responsable de qué, la escalera de responsabilidad. Y no es la que usas para cambiar una bombilla, aunque sí ilumina bastante. Imaginen que pudiéramos grabar esas conversaciones típicas entre jefe y empleado que acaban en frustración, esas donde uno dice creí que tú te encargabas y el otro responde pues yo entendí que solo debía esperar tu orden. Martín nos dice que esos patrones se pueden organizar en 6 escalones. 6 niveles que nos ahorrarían muchos dolores de cabeza si los conociéramos. Vamos desde el sótano de la responsabilidad hasta el ático de la autonomía. Nivel 6. Espera instrucciones. Es el modo planta. El jefe dice, tú quédate ahí quieto, no toques nada, yo te diré exactamente qué hacer. El empleado se sienta y espera. 0 iniciativa. Un ejemplo, no respondas ningún correo hasta que yo los revise y te diga qué poner. El asistente se convierte en un simple transcriptor. Nivel 5. Investiga y preséntame las opciones. Yo decido. Aquí ya hay un pequeño avance. El empleado explora, recopila datos, identifica alternativas. Pero la decisión final sigue siendo del jefe. Analiza los 3 principales proveedores de software, compara precios y funcionalidades, y tráeme un resumen para que yo elija. El empleado se convierte en detective, pero el juez sigue siendo el jefe. Nivel 4. Investiga, analiza y recomiéndame un curso de acción. Yo apruebo. Subimos otro peldaño. Aquí no solo se investiga, sino que se espera un juicio, una recomendación. El empleado debe mojarse un poco. Estudia el mercado alemán, dime si debemos entrar y con qué estrategia. Yo daré el visto bueno final. El empleado ya es un consultor interno. Nivel 3. Decide qué hacer, pero avísame antes de implementarlo. La cosa se pone seria. El empleado tiene el poder de decisión, pero con un último control de seguridad. Es como tener la llave del coche, pero el copiloto tiene un pedal de freno por si acaso. Tienes autonomía para elegir la campaña de marketing, pero antes de lanzarla, muéstramela. Nivel 2. Decide y actúa. Infórmame después de tu decisión y resultados. Este es donde muchos aspiran a estar. Tienes libertad de decidir y ejecutar. Solo reportas hechos consumados y consecuencias. Te encargas del proyecto X, tómalo, desarrollalo y luego me cuentas cómo fue. Nivel 1. Decide y actúa. No es necesario que me informes de cada paso. El nirvana de la delegación. Autonomía total. El jefe confía plenamente en la capacidad del empleado. La división de ventas en Latinoamérica es tuya. Hazla crecer. Nos vemos en la reunión trimestral. Aquí viene la joya que Martín destaca, el salto del nivel 6 al nivel 5. Pasar de espero a que me digan a voy a investigar y proponer es lo que puede salvar una carrera estancada. Es el punto de inflexión donde dejas de ser un coste para convertirte en una inversión. Un jefe puede estar hasta las narices de tener que pensar por todos. Cuando alguien trae opciones, aunque sea para que el jefe decida, es un alivio tremendo. Martín cuenta el caso de Javier, que entró como analista junior en una consultora. Al principio estaba en nivel 6 o 5. Pero Javier era observador. Cuando le pedían datos, no solo los entregaba, sino que se atrevía a adjuntar un pequeño memo con una posible interpretación o sugerencia de siguiente paso, intentando saltar al nivel 4. Algunos jefes lo ignoraban, otros se sorprendían. Pero uno vio el potencial. Empezó a darle tareas de nivel 4, luego de nivel 3. Javier no defraudó. Siguió usando esta escalera no solo para entender qué se esperaba de él, sino para proactivamente demostrar que podía manejar el siguiente nivel.
Años después, Javier era uno de los socios más jóvenes de la firma. Lo fascinante es que esta escalera no es solo para que el jefe delegue mejor. Es una herramienta de doble sentido. El empleado puede usarla para pedir más responsabilidad de forma estructurada. En lugar de quejarse de que no le dan bola, puede decir: entiendo que para este proyecto quieres que opere en nivel 5, presentando opciones. ¿Estarías abierto a que en la próxima fase intente operar en nivel 4, trayéndote una recomendación directa? Eso es música para los oídos de un buen líder. La próxima vez que estén en una situación laboral, ya sea dando o recibiendo una tarea, intenten identificar conscientemente en qué escalón estamos operando. Y más importante, ¿es el escalón adecuado para esta tarea y estas personas? A veces, solo nombrar el escalón puede cambiar toda la dinámica. Porque al final, la responsabilidad no solo se da, también se toma, escalón a escalón. 8. ¿Qué imagen viene a la mente cuando pensamos en un líder? ¿Alguien en un pedestal, con un megáfono, dirigiendo las tropas? ¿O quizás un director de orquesta, elegante y autoritario, marcando cada nota? Pues bien, esa imagen está a punto de hacerse añicos, porque existe un territorio donde el líder y el seguidor se confunden, se mezclan, casi se vuelven indistinguibles. Roger Martin presenta empresas que parecen salidas de una novela de ciencia ficción organizacional. Valve, la compañía detrás de videojuegos míticos como Half-Life o la plataforma Steam, no tiene estructura jerárquica. No hay jefes. Los empleados eligen en qué proyectos trabajar. Sus escritorios tienen ruedas, literalmente. Si un proyecto interesa, se rueda el escritorio y se unen. Suena a caos universitario, pero factura miles de millones. El liderazgo aquí es fluido, emerge de quien tiene la mejor idea, la mayor pericia técnica para una tarea específica o la capacidad de inspirar a otros para unirse a una causa. No hay títulos rimbombantes, sino reputación ganada a pulso. W.L. Gore y Associates, los creadores del Gore-Tex, desafía toda lógica tradicional. No existen empleados, allí son asociados. No existe una cadena de mando vertical, sino una estructura de celosía donde la comunicación fluye en todas direcciones. Las decisiones se toman basándose en el compromiso personal y el consenso. Bill Gore, el fundador, solía decir que si alguien intentaba dibujar un organigrama tradicional de su empresa, lo despediría por no entender nada. Su famoso principio de Waterline es una joya. Cualquier asociado puede tomar decisiones importantes, siempre y cuando no perfore el barco por debajo de la línea de flotación sin consultar ampliamente. Es una invitación a la audacia, pero con responsabilidad compartida. Estas organizaciones no son simplemente resilients, son antifrágiles. Este término, acuñado por Nassim Nicholas Taleb, describe sistemas que no solo resisten los golpes y el estrés, sino que se fortalecen con ellos. Si la responsabilidad y la toma de decisiones están distribuidas, un error en una parte del sistema no lo hunde. Al contrario, la información sobre ese error se disemina rápidamente, se aprende colectivamente y el sistema se vuelve más inteligente. Es como un ecosistema diverso que se adapta a una plaga, frente a un monocultivo que es arrasado. En estas empresas, cada seguidor es también un líder en su ámbito, un sensor activo que detecta problemas y oportunidades. Estos principios pueden aplicarse incluso en la familia, especialmente con adolescentes. En lugar del clásico "porque lo digo yo y punto", algunas familias experimentan con una suerte de responsabilidad compartida progresiva. Imaginen decirle a un hijo adolescente respecto a su hora de llegada: entiendo que quieres más libertad. ¿Qué tal si investigas, analizas y me recomiendas una hora de llegada y los argumentos que la sustentan? Yo aprobaré o discutiremos ajustes. De repente, el rebelde se convierte en un proponente, en alguien que debe argumentar y asumir parte de la responsabilidad de la decisión. El resultado suele ser menos portazos y más conversaciones, a veces sorprendentemente maduras. Esto lleva a la gran paradoja que Martín presenta. El verdadero poder, la verdadera influencia, no se encuentra en acaparar el control, sino en saber distribuirlo inteligentemente. Cuanto más se intenta controlar cada detalle desde arriba, más frágil y dependiente se vuelve el sistema, y más energía se gasta en mantener ese control. Pero cuando se confía, cuando se empodera, cuando se permite que el liderazgo emerja donde sea necesario, se libera una inteligencia y una capacidad de adaptación colectiva asombrosas. El líder, entonces,
deja de ser el que tiene todas las respuestas para convertirse en el arquitecto de un entorno donde las respuestas pueden surgir de cualquier parte. La construcción de esta confianza y responsabilidad compartida no es un camino de rosas. Existen ciertos virus mentales que pueden sabotearlo todo. El miedo al caos, la necesidad de certeza absoluta, las viejas costumbres de ordeno y mando se resisten a este modelo de colaboración radical. Pero cuando funciona, cuando realmente se logra difuminar esas líneas rígidas entre líder y seguidor, emerge algo extraordinario. Equipos que se autoorganizan, que se adaptan rápidamente a los cambios, que innovan constantemente porque cada miembro se siente responsable del resultado final. La clave está en entender que el liderazgo distribuido no significa ausencia de liderazgo, sino multiplicación del mismo. En lugar de un solo cerebro pensando por todos, tenemos múltiples cerebros trabajando en conjunto, cada uno aportando su perspectiva única, su experiencia específica, su creatividad particular. El resultado es una inteligencia colectiva que supera por mucho la suma de sus partes individuales.